Aprender requiere energía. Exactamente, requiere un esfuerzo en el que se usa mucha energía. Y si ves que yo te pido que te hagas preguntas o te pido que estés atento, es precisamente para evitar que te quedes dormido o que hagas un esfuerzo en vano y pierdas tus energías. Porque, por supuesto, no estoy aquí para que te quedes dormido, sino que estoy aquí para despertarte. Y no quiero que te tomes este curso como cuando alguien va a misa y está el cura predicando mientras todos están pensando en la hipoteca. No quiero eso. Solo quiero ayudarte en todo lo que pueda para que veas las cosas muchísimo más claras y no pierdas el tiempo y, por supuesto, no malgastes tus energías. Una vez leí un libro llamado Padre Rico y Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y pensé, yo estoy muy confundido, porque yo no tuve un padre rico y un padre pobre. El libro es muy interesante y te recomiendo que lo leas. Pero por si no lo has leído, te comento un poco de qué trata el argumento general. Padre Rico y Padre Pobre es la historia de Robert Kiyosaki, que nació en Hawái, es de ascendencia japonesa, pero no es japonés, es americano. Y nació en Hawái. Y él tuvo un padre pobre, que era su papá sanguíneo, y que era maestro de escuela. Era un hombre brillante que trabajó muy duro para el gobierno toda su vida, pero murió pobre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo una educación financiera. Y sin embargo, el papá rico, que era el padre de su mejor amigo, era un empresario que llegó a ser dueño de su propio negocio y que con conocimientos consiguió tener su propia cadena de hoteles de lujo en Hawái. Este hombre, de joven, le decía a Robert, no trabajes por dinero, aprende a ser el dueño de un negocio y aprende a hacer que el dinero trabaje para ti. Y por otro lado, el papá pobre de Robert le decía, ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo seguro, ahorra y retírate. Entonces el libro trata de cómo creció él con esas dos filosofías, y es por eso que Robert Kiyosaki acabó siendo maestro como su padre pobre, pero maestro de educación financiera como su padre rico. Mira, yo nací entre la frontera de un país rico y un país pobre. Yo nací en España. ¿Y quién me puede decir que España antes y hoy en día no es un país pobre? Mira, quien no lo crea, quien crea lo contrario, que ponga la televisión o escuche conversaciones rutinarias en un bar, porque quiero aclararte que el país más pobre siempre es el país que más bancos tiene. Sí, esto es cierto. Te lo explico para que lo entiendas mejor. En España hay más bancos por metro cuadrado que en ningún otro país del mundo, casi tantos como bares. Y claro, si el dinero lo tiene el banco, no lo tienen las personas en su poder. Entonces, los españoles, que son las personas que vivimos en España, son pobres. Y si los españoles son pobres, es lo que hace probable que España sea un país pobre. Y por si te quedaba alguna duda, fíjate, si España es pobre, que hasta los bancos están quebrando. Y eso significa que no es probable que España sea un país pobre, sino que seguro que lo es. Cuando naces en un país pobre como en España, naces cerca de un país vecino muy rico, como por ejemplo Francia, y entonces creces en un país pobre, pero pegado no solamente a un país rico, sino a un país que es de los más ricos del mundo por sí solo, porque aunque no lo creas, la economía de Francia es una de las economías más ricas del mundo entero. Entonces el contraste entre vivir en España o vivir en Francia, que está muy cerca, es muy grande. Y creces cruzando de un país rico a un país pobre. Y claro, ante esta diferencia tan grande, cuando yo creía que éramos dos países muy similares, me dije a mí mismo, no lo entiendo. España es el país pobre, ¿no? Y Francia es el país rico, ¿de acuerdo? Pero mira, es que España tiene playas, tiene hoteles, tiene turismo, tiene cultura, tiene arte, tiene gastronomía, tiene talento, tiene historia, tiene de todo. ¿España no debería de ser el país rico? Porque Francia no tiene la mayoría de estas cosas. Sin embargo, ellos son financieramente ricos y nosotros somos financieramente pobres.
y con tiempo y experiencia encontré la respuesta a esta gran diferencia. Y es que el dinero no se crea con base a los recursos que tienes. El dinero se crea en la mente. El problema está en lo que tienes entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. O mejor dicho, en el vacío profundo o en la confusión que yo mismo tenía en mi cabeza, porque no entendía las cosas, o mejor dicho, no las quería entender. Ocurre que cada persona, cada ser humano, tiene una forma de pensar diferente, y esto quiere decir que tiene, vive y siente en un contexto diferente. Entonces, lo que sucede es algo muy interesante. Yo te pongo el ejemplo y tú pon un poco de imaginación, por favor, y lo entenderás como ahora lo entiendo yo. Si yo tengo un vaso y el vaso está lleno de agua, obviamente el agua es el contenido. ¿Qué es el agua? El contenido. ¿El contexto entonces cuál será? El vaso. Exactamente, el vaso es el contexto. Y el contexto no es otra cosa que tu forma de pensar. Entonces también sucede algo. Si yo tengo una forma de pensar pequeña, comparada con un contexto más grande, como por ejemplo un cubo lleno de agua, y de repente supongamos que el agua es el dinero, porque la gente siempre piensa en el contenido, en el dinero, porque es bien sabido que las personas dicen, quiero tener dinero, quiero dejar de sufrir por el dinero, y están pensando en el dinero, sobre todo en que no tienen dinero. Y si piensas así, lo que ocurre es que estás pensando en el contenido, en el agua, y nunca piensas en el contexto, en el vaso. Y claro, el problema es evidente. Aunque haya mucho dinero, si tú tienes una forma de pensar pequeña, es decir, si tu educación es muy pequeña, y vuelcas toda esa agua que está en el cubo grande a un vaso pequeño, va a caer el dinero al vaso, va a caer el agua al vaso. Eso es seguro. Y después de que caiga agua dentro del vaso, ¿qué va a pasar? Que se va a llenar, eso es cierto. Pero si sigo echando agua al vaso, ¿qué va a pasar? Que el agua se va a derramar. Entonces, si tengo un contexto pequeño, si tengo un vaso pequeño, ¿puedo retener el dinero? No, no puedo tenerlo, porque mi forma de pensar pequeña me limita a tener el dinero que cabe en mi vaso pequeño. Entonces, mucha gente dice, es que no hay dinero, es que estamos en una crisis, por cierto, una crisis mundial, no vayas a creerte que la crisis solo la tiene España, eso debes de tenerlo muy claro. Y yo te pregunto, ¿de verdad no hay dinero? Aclararte que en toda la historia de la humanidad no ha habido tanto dinero como hay hoy. Los gobiernos del mundo, que son los que producen el dinero, imprimen dinero 24 horas al día, todos los días del año. Y es más, Europa ha fabricado más dinero en estos últimos 10 años que en toda su historia, porque te recuerdo que el dinero lo producen los gobiernos a diario. Entonces queda claro que hay muchísimo dinero por ahí. Que tú no tengas el dinero es otro problema. Por lo tanto, dile al que tengas cerca, ese es mi problema. Cuando pienses que no hay dinero, piensa que es tu problema no tener dinero. Pero no es que no haya dinero para ganarlo a expuertas, sino que tienes un vaso pequeño. Y entonces yo puedo enseñarte a aumentar el tamaño de tu vaso, a predecir tu futuro financiero con tan solo hacerte unas preguntas. Y por cierto, ¿a quién no le gustaría predecir su propio futuro financiero? O mejor dicho, ¿a quién no le gustaría saber el futuro financiero de una empresa? Para ser un crack jugando a la bolsa, ¿no? Vamos a aprender a predecir cuál es nuestro futuro financiero. Mira, el contexto de la gente pobre, el contexto de la clase media y el contexto de los ricos es totalmente diferente. Y hoy vamos a aprender a ver eso. Pero antes quiero que me disculpes si te soy muy sincero y por favor no te enojes ni te asustes, porque la forma de pensar que tenemos nosotros no la tenemos porque queremos. ¿O de verdad piensas y estás verdaderamente convencido de que tú solo, cuando eras pequeño, decidiste cómo ibas a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? Tus padres. ¿Y a ellos quién les enseña a pensar? Sus papás. Y además, es que tus padres y abuelitos te enseñan a pensar con todo el amor del mundo, nunca con mala fe. Pero si a ellos les enseñaron lo mismo, lo único que hacen es repetir como los loros, ¿verdad? ¿Quién más te enseña a pensar? Los maestros. ¿Y a ellos quién les enseña a pensar? Otros maestros y otros papás. Tampoco es culpa de ellos si se va repitiendo la historia, ¿no es así? ¿Quién más te enseña a pensar?
los medios de comunicación, los periódicos, la radio y la televisión, que solamente tienen a gente que está educada igual que tú y que están repitiendo lo que aprendieron. ¿Quién más te enseña a pensar? La Iglesia. Exactamente, porque depende de la religión que tengas, también te enseñan a pensar de una manera o de otra. Tu entorno te enseña a pensar. Todo lo que está a tu alrededor te enseña a pensar. Entonces, si ves algo que te molesta, piensa, ¡qué bueno! Eso son buenas noticias. Y si te preguntas cuál es la buena noticia, es que tienes la libertad para cambiarlo. Porque cuando yo decido pensar por mí mismo, lo primero que tengo que hacer es observar algo. Es decir, si estoy en medio del problema y no me puedo observar desde fuera o reflexionar sobre desde otro punto de vista, no lo voy a solucionar. Entonces, ¿puedo cambiar? No. Lo primero que tengo que hacer para cambiar es dar 2 pasos hacia atrás y observarme. Pero dar 2 pasos hacia atrás para coger impulso y saltar hacia adelante. Y una vez que te observas desde afuera, decirte, mira qué interesante, así me enseñaron a pensar. Pero ahora yo voy a decidir pensar de otra manera, porque tú puedes cambiar tu manera de pensar y hacer el vaso tan grande como tú quieras. Y ahí es cuando va a cambiar la dirección de tu negocio. Entonces, si ves algo que te irrita en este curso, no te preocupes, no te enfades. Y si te enfadas, di, ok, está bien, simplemente voy a cambiar, porque los pobres tienen una forma muy específica de pensar. Así que vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Estás listo?